Cristo, ponme bendiciones en nuestra reunión. Quiero invitarles, hermanos, a abrir el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 24, verso 12. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un pasaje, mis hermanos, que tal vez, al igual que tú como yo, por años, ha venido mucho a la memoria. A lo menos en este siervo suyo, por más de una década y media, este pasaje constantemente ha estado en mi corazón. Y de una manera tan especial porque a cada momento de la vida nosotros nos estamos dando cuenta que tanto en la sociedad como en el seno de la familia, en el amor del matrimonio e incluso en la hermandad de la iglesia, el amor cada vez más brilla por su ausencia. El amor es algo tan esencial, mis hermanos, en la vida para poder tener una calidad de vida que Dios quiere que en ella nosotros caminemos. Pero aún así, como comento, ¿verdad? Tristemente, cada vez más el amor se va deteriorando. En varias ocasiones yo les he compartido que cuando una palabra, ¿verdad?, mal aplicada y que constantemente es pronunciada, pierde su significado. Ahorita la palabra amor se utiliza para infinidades de cosas donde se ha venido deteriorando. Y a tal manera, pues, ese deterioro que se está reflejando en nuestra sociedad. Y no solamente en la sociedad, como ahorita comentaba, en el seno de la familia. Y no nada más en la familia, no nada más en la relación de matrimonio, sino también en nuestra iglesia. Recordemos que en este pasaje, mis hermanos, los discípulos del Señor preguntaron acerca de las señales de su venida. Y el Señor refirió estas palabras como una señal de su venida, como una señal del fin de los tiempos, del fin de los siglos. Ahora, cuando tú y yo analizamos esta palabra de Dios, es muy importante tratar de comprender el lenguaje de nuestro Señor Jesús. Si nosotros leemos una vez más este pasaje y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí el Señor Jesús, de una manera, ¿verdad?, Él explica cuál es el causante principal de que esto se enfríe. La maldad, dijo Dios. Por eso allá, mis hermanos, en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso del 1 al 5, la palabra de Dios también nos dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, dice, evita. En este tema, mis hermanos, nos vamos a enfocar en el amor de la iglesia. ¿Qué es lo que sofoca el amor en la iglesia? Y aquí el apóstol Pablo advierte a uno de sus más fieles y grandes colaboradores, Timoteo, que tengamos cuidado con este tipo de gente que se infiltrará llamándose
cristianos dentro de la iglesia, haciéndose pasar por hermanos que van a manifestar una apariencia de piedad, pero como dice la Escritura, ¿verdad? Sus actos van a negar todo lo que ellos dicen. Su manera de conducirse, su manera de tratar a la iglesia, su manera de ver por los bienestares de la iglesia. Allí es donde se identificará a estos hombres. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, a estos evítalos. ¿Por qué dice que los evitemos? ¿Por qué es que es tan drástico? Evítalos, o sea, no tengas contacto con ellos, no tengas una relación con ellos. ¿Por qué el apóstol Pablo es tan drástico? Mis hermanos, en una ocasión el Señor dijo, el ser humano tiene la capacidad de correr al mal así, rapidísimo. Para irse al camino del mal es rápido, pero para venir al camino del bien le es muy difícil. Entonces, en otras palabras, es muy fácil que nosotros nos contagiemos de este tipo de personas, que adoptemos ese tipo de conducta. Ahorita una de las cosas que mata y hiere y tanto lastima a nuestra sociedad es la indiferencia. La indiferencia es un tema, mis hermanos, tan grande, pero tan lastimoso, que incluso en la sociedad se mira en todos lados, en el seno de la familia también, y por qué no decirlo, en nuestra iglesia también hay mucha indiferencia. Entonces, mis hermanos, la indiferencia, ¿verdad?, nos lleva a que a mí no me importa, aquí yo nada más estoy para ver por mi bienestar y no me importan los demás. Y esto, mis hermanos, tiene nuestra sociedad muy triste. Y esto, mis hermanos, tiene a miles de familias de una manera muy triste. Y esto también, mis hermanos, es un problema gravísimo también en las iglesias. La indiferencia. La indiferencia. Por eso, mis hermanos, la apostasía, la indiferencia son los próximos pecados mencionados, como acabamos de mencionar en el libro de Mateo capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, le damos una vez más por este grande privilegio de estar ante su presencia, donde una vez más, Señor, como siempre pedimos, que llene de bendición su palabra, que disponga en nosotros un corazón atento, receptivo, Señor, para poder entender y comprender su mensaje, Señor. Para poder así, Señor, una vez más, ser edificados por medio de su Santo y bendito Espíritu, para su gloria y su honra, pero sobre todo, para hacer una iglesia, Señor, que le glorifique a través de su servicio. Gracias, Padre Santo, una vez más por este gran privilegio. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes y sobre todo a este siervo suyo con palabras sencillas, entendibles, para que así, Señor, se dé lo que es su mensaje. Todo esto, Señor, se lo pedimos y le damos las gracias en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, primeramente queremos ver, vamos a ver tres cosas de esta escritura. Como número uno, primero vamos, ¿cuándo dijo Jesús que esto sucedería? En Mateo, ahí mismo, capítulo 24, verso 3, dijo el Señor Jesús que esto pasaría como una señal de su venida. Que esto sería como una señal, como la señal del fin de los siglos. En Mateo capítulo 24, verso 3, dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, mis hermanos, vemos pues que nuestra escritura trae un gran mensaje para nosotros. Trae un mensaje de exhortación. En el Evangelio de Timoteo, hermanos, perdón, en la segunda carta a Timoteo,
La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. La palabra de Dios dice, una vez más la exhortación a Timoteo: debes de saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Porque como comentábamos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Gen y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. También en la carta de Judas, mis hermanos, en los versos 4 y 19, dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 19 dice la palabra de Dios: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No sé si a ti, mi hermano o hermana, hoy en esta mañana te suena algo conocido, común, o que ya hayas vivido en tu congregación. También el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de la siguiente manera, verso 14: y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que cuando dijo Jesús que sucedería esto. Yo ahorita te mencionaba, ¿te es algo familiar estas escrituras? ¿Algo familiar por qué? Porque tal vez lo has experimentado, tal vez lo has vivido, tal vez te haya dejado algún sabor en alguna etapa de tu vida, en la vida cristiana, en tu iglesia. Verdaderamente, mis hermanos, que todo esto que el Señor dice, ¿verdad?, está latente, está palpable a cada momento de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida. Mis hermanos, hay hombres engañadores. Mis hermanos, hay hombres, ¿verdad?, que tienen apariencia de piedad, pero completamente están reprobados ante la presencia de Dios. Hay muchísima gente, ¿verdad?, que no son incluso ni siquiera respetuosos a los padres en nuestras iglesias, mis hermanos. A veces nuestros jóvenes, ¿qué es lo que pasa? No honran a su padre y a su madre. A veces ellos están aquí la mayoría de las veces porque están a fuerzas, porque vienen en contra de su voluntad. Y esta es una de las maneras, mis hermanos, que en todo lugar se mira, se siente. El amor, mis hermanos, cuando se empieza a enfriar en una iglesia, óiganlo bien, se va a sentir, hermanos. Se va a palpar. Se va a hacer manifiesto. Cuando no hay amor, cuando hay problemas, cuando hay dificultades y se ha desatendido por causa del pecado, por causa de cosas que no van en el propósito de Dios, mis hermanos, el amor se va a empezar a enfriar. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros analicemos cómo está nuestro corazón. Ahorita yo comentaba, ¿verdad? A veces los jóvenes están como asfixiándose dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha envenenado su fe, les ha envenenado su esperanza, les ha envenenado, ¿verdad?, su convicción. ¿Por qué a veces los jóvenes incluso son los cuando llegan a una temprana edad y ¡pum!, vuelan? ¿Qué es lo que está motivando todo eso? Por eso el título de este mensaje, mis hermanos, ¿está tu corazón entre espinos? ¿Está tu corazón entre espinos? Hay muchísima maldad, mis hermanos. La maldad cada vez se multiplica. Si nosotros entendamos la matemática de la multiplicación, si nosotros decimos 2 por 2 son 4 y 4 por 4 son 16. Entonces el Señor dijo, la maldad, sea en la iglesia, sea en el matrimonio, si le permitimos entrar, sea en el seno familiar, sea en nuestra sociedad, dice, se va a ir subiendo de tono. Si tú haces algo malo, el día, eso que tú hiciste algo malo, va a ser lo doble de gravedad de malo. Entonces, mis hermanos, nosotros incluso a veces somos propiciadores, somos las personas que estamos originando, a veces por conductas o por malas actitudes, que el amor en nuestra iglesia se esté enfriando. Ahora yo te hago esta pregunta. Tal vez tú te sientas sofocado, pero esta pregunta es para ti. ¿Cómo miras el amor en tu iglesia? ¿Cómo miras el amor en tu congregación? ¿Cómo lo analizas? No me digas a mí, dítetelo en tu corazón. ¿Cómo lo calificarías? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser calientes o debemos de ser fríos, pero el término medio, recuerden que la palabra de Dios nos dice, a Dios no le agrada, a Dios no le gusta que nosotros seamos selectivos. En esta cosa sí soy bueno, en esta cosa no. Pero ahora yo te hago esta pregunta, ¿qué estás haciendo tú para que el amor sea verdaderamente vivo, sea como una llamarada en tu iglesia? Porque te voy a decir una cosa, somos muy buenos a veces para juzgar, somos muy buenos a veces para señalar. No, el amor en la iglesia está de plano, está frío, es más, no se siente. Los hermanos están muy mal ahí.
Pero mi pregunta segunda, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí dio un mandamiento. No es una opción. No es algo que si tú quieres amar a tu hermano o no amar. No, es un mandamiento directo. Y tampoco no hay sustitutos para el amor. Óiganlo bien. El amor, mis queridos hermanos, el amor nos manda a amar a aquel hermano e incluso si no es de nuestro agrado. E incluso si aquel hermano está en pecado. El Señor no te dice, cuando esté en pecado, no lo ames. No, dice el Señor, ámalo. Ámalo. Eso sí, aborrece su pecado, pero ámalo. Así como yo te he amado. Muchas veces se nos olvida, mis hermanos, cuando nosotros somos pecadores y vamos arrepentidos al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Ok, arrepiéntete, levántate y siga adelante tu camino. Pero a la hora que vemos a un hermano en pecado, ¿qué es lo que pasa? A veces terminamos ahogándolo de una manera mal. ¿Y todo por qué? Porque a veces, mis hermanos, no estamos bien enfocados en el camino de Dios. Estamos permitiendo que la maldad esté entrando en nuestro corazón. Que nuestro corazón el día de mañana pasado, ¿verdad?, se empieza a sentir entre espinos. Que lo van a ir ahogando. A tal grado, mis queridos hermanos, que no vamos a amar como debe de ser. Hay mucha gente, mis hermanos, que verdaderamente, ¿verdad?, cuando dice ya el Evangelio, la carta de 1 Corintios capítulo 13, donde habla sobre el amor y habla sobre los dones. Hay mucha gente que cree que el amor tiene sustitutos. Hay mucha gente que cree que con dar cierta cualidad o porque tiene cierta preparación ya va a suplir el amor para con su hermano, para con su iglesia, para con su familia, para con la sociedad. Están muy equivocados. La misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, del 1 al 3. Aunque tú tengas mucha fe, aunque tú tengas dones maravillosos, pero si no tienes amor, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si no tienes amor, de nada te sirve. Por eso qué importante, mis hermanos, es hacernos esta pregunta. ¿Cómo está el amor en nuestra iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para que ese amor esté como una llama grande? Que sea un gran luminar en mi congregación, en mi familia, en todo mi entorno, en la sociedad, en mi trabajo, en la vida laboral, empresarial, yo no sé. Qué importante, mis hermanos, es analizarnos. Qué importante. Porque el Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? ¿Cuándo dijo Jesús que sucedería esto? Pues, mis hermanos, vemos que la maldad verdaderamente, todas estas escrituras que estamos mirando, las hemos vivido, las hemos experimentado, hemos vivido divisiones, hemos vivido hombres que han traído enseñanzas engañosas, hemos vivido hombres, ¿verdad?, fraudulentos en nuestra iglesia. Y todo esto, ¿qué es lo que causa? Causa un gran daño. Causa un gran daño que consume la vida de todos los que somos del reino de Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros analicemos. Ahora, como segunda, ¿por qué dijo Jesús esto que sucedería? ¿Por qué dijo el Señor Jesús que esto sucedería? Mira, mi hermano, quiero que analices la letra Y. Dice, en el verso 12 del Evangelio de Mateo capítulo 24, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mira, a continuación dice, en el verso 10, dice, y muchos, ahí volvemos otra vez más, la Y, y muchos tropezarán. En el verso 10. Y se entregarán unos a otros. Y sigue la Y. Y unos a otros se aborrecerán, dice. En el verso 10, 3 veces aparece la Y. Y muchos se tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En el verso 11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Y luego a continuación dice, y engañarán a muchos. Y luego verso 12,
por haberse multiplicado la maldad, el resultado, el amor de muchos, está frío. ¿Le suena algo familiar todo? Y vemos que el resultado de todo esto es el amor viene enfriándose. Todas estas cosas, mis hermanos, son como esos zancudos, ¿verdad? Que chupan la sangre, ¿verdad? Las sanguijuelas, ¿verdad? Que también consumen y chupan la sangre, chupan la vida. Esto es el pecado, mis hermanos. Esto es el pecado que acaba. La indiferencia, la hipocresía en la iglesia. Mis hermanos, no porque seamos cristianos, ya nosotros vamos a ser hijos de Dios. No, hay que analizar nuestra conducta, nuestra actitud a través de las Sagradas Escrituras. Y analizar verdaderamente si Dios nos dice, tú eres un verdadero cristiano. Porque muchas veces podemos traer el traje de que dice cristiano aquí, pero solamente cayendo en la hipocresía, viviendo un estilo de vida, ¿verdad?, de doble cara. Dios no quiere eso. Porque todo esto, mis hermanos, lo único que va a traer, ¿qué es? Que tu amor, ese amor que Dios ha derramado en ti, se enfríe. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros analicemos. Ahora, mis hermanos, una pequeña lista de cómo identificar el mal cuando se está metiendo en nuestras iglesias, en nuestra vida. Te pregunto ahora una vez más, ¿es una iglesia fría? ¿No tienes amor cristiano? ¿No hay amor ágape? O sea, el amor ágape, mis hermanos, no nada más en la reunión. Es que nos procuremos unos los otros continuamente en la semana. Si no es a diario, de perdida una o dos veces procurarnos como familia, como hermanos, echarnos un telefonazo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Hay ese amor ágape en nuestro corazón que nos procuramos los unos por los otros? No amor por Jesús y a su servicio. Te sientes incluso si vienes a Dios o no vienes a Dios, es la misma. Te estoy hablando del amor tuyo por Jesús. El amor, esa pasión por Jesús. Esa pasión, mi hermano, por servirle. ¿Cómo anda en tu corazón? Porque tal vez, mis hermanos, toda esta lista, ¿verdad?, que acabo de mencionar de cosas malas, está proyectando en tu vida y está causando algo mal. Te está consumiendo a lo mejor la vida. Te estás sintiendo entre espinos, te estás sintiendo ahogado. Tal vez tú ya estés para explotar en la iglesia. Tal vez incluso tú ya estés cansado de estar en la iglesia. Yo no sé cuál sea tu situación. Pero mis hermanos, estas son cuestiones para que nosotros hagamos un análisis cómo estamos internamente. Mis hermanos, como ahorita comentaba, en nuestras iglesias el amor frío ha hecho muchísimo daño. Es un desastre en las iglesias. Es algo triste, pero es la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Indiferente, entre espinos. ¿Estás convertido verdaderamente al Señor? Esta es una pregunta muy importante. Tercero, ¿quiénes son los muchos que se enfriarían? Porque la Escritura dice, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriaría. Los muchos, mis hermanos, voy a hacer algo duro y directo. Esos muchos son los que no están convertidos al Señor. Son los que todavía no doblan sus rodillas al Señor. Son los que han permitido que el espíritu de maldad ahogue su celo y su amor por Dios. Podemos permitirle al maligno actuar de esta manera, siendo indiferentes, teniendo una mala actitud para las cosas de Dios, para el estudio, para las reuniones, para el servicio.
Ahí ya el enemigo está invadiendo nuestro corazón, hermanos, de una manera triste. Miren, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, les invito a abrir el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. La palabra de Dios nos dice: en el verso 4, aquí todos saben, ¿verdad? Es la parábola del sembrador. Dice: juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y le fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y la otra nacieron juntamente con ella y la ahogaron, dice. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Entonces el Señor les dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Retienes la palabra de Dios? ¿Estás reteniendo la palabra de Dios? Los de sobre la piedra, dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Eres un miembro constante? ¿O eres de aquellos que constantemente, mis hermanos, que porque vino la prueba, vino la situación difícil, y me alejo de las cosas de Dios? ¿Se te hace algo familiar? Lo que cayó entre espinos, dijo el Señor Jesús, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Te es algo familiar? O sea, en otras palabras, son aquellos que no están a gusto, que no tienen contentamiento con la vida, que no están satisfechos con lo que Dios les ha dado, que de tal manera, pues, ¿verdad?, incluso se enredan en los negocios de la vida por unos cuantos pesos, dejando la gracia de Dios, dejando su iglesia, dejando su amor por el Señor, dejando su amor por Dios, dejándose su amor por los hermanos. ¿Y todo por qué? Porque quieren tener esto, quieren tener lo otro, quieren tener aquello, y quieren esto y quieren lo otro. Y como no lo pueden obtener, se afanan tanto que no tienen tiempo ni siquiera para venir a Dios. ¿Te es familiar esto? Porque esto es muy común. Pero dice en el verso 15, más la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que corazón bueno y recto retienen. Fíjense la palabra, retienen la palabra oída, la almacenan en su corazón y dan fruto con perseverancia. Aquí hablamos de 4. Mucha gente dice, está hablando de 4 cristianos aquí, para exhortarlos. Pero no, mis hermanos, no está hablando de 4 cristianos. Los 3 primeros, mis hermanos, no es gente convertida. Aquí mismo el Señor está diciendo muy claro, los que están convertidos, de verdaderamente, de corazón, son los que van a estar dando su fruto constante, a su tiempo. Los que no se alejan, los que retienen la palabra, los que están luchando contra viento y marea, ¿me entiendes? Pero nunca se alejan. Así vengan situaciones adversas, vengan situaciones difíciles, pero nunca se alejan. Pero ¿qué pasa con los otros? Porque muchas, yo puedo ser de los que están ahí metidos en el afán. Pues te quiero decir algo, una mala noticia: tu corazón no está convertido, porque estás permitiendo que los afanes de este mundo
ahoguen tu corazón entre los espinos. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros analicemos nuestra vida. Tenemos una escritura en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, verso 4, encontramos a un personaje que Dios nos lo ha dejado como un modelo. A Uzías, de tan solo 16 años. Uzías llegó a sentarse en el trono para gobernar Israel. Joven. Miren qué importante. Este muchacho, 16 años, cuando él sube al trono. Joven, inexperto diríamos, ¿verdad? Pero veamos lo que dice la Escritura. Cuando era joven, dice la Escritura en Crónicas 26:4, en el segundo libro, hizo, dice la palabra de Dios, lo recto ante los ojos de Jehová. El profeta Zacarías, diríamos, era su pastor en aquellos tiempos. Era el que lo dirigía, era el que lo aconsejaba. Fíjense nada más, un maravilloso pastor. Un joven que dice la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero a continuación, ahí mismo en el verso 5, dice, y en esos días que buscó a Jehová, este joven, él le prosperó. Subráyale. Veamos qué maravilloso esta escritura, ¿no? Él le prosperó. De una manera maravillosa lo prosperó Dios. ¿Por qué? Porque él cuidaba de andar en los caminos de sus padres. Pero viene también lo triste. Miren qué hermoso cuando estamos pegados a Dios, cómo nos bendice el Señor. Pero ¿qué es lo que dice en el capítulo 26, verso 15, 16? Se nos dice que fue ayudado de una manera maravillosamente hasta ser poderoso. La mayoría de la gente anhela con ser poderosa. La mayoría de la gente anhela con ser maravillosamente prosperado. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entonces dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y su corazón estaba tan orgulloso que le fue infiel al Señor. O sea, ¿lo oyes algo como familiar esto? Muy orgulloso, ¿no? Estaba lleno de orgullo por todo lo que él era en ese momento. Esta historia, mis hermanos, es como yo comentaba en un principio. Cada momento lo vemos a través de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, mientras están bajo la sombra de sus padres, ¿verdad? Están siendo bendecidos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ellos ya empiezan a ganar dinero? Cuando ellos empiezan ya a hacer sus propias luchas y cosas por el estilo y empiezan a subir. Ellos empiezan a sentirse orgullosos y de una manera desafían a la vida, desafían a sus padres diciendo, no, yo ahora empiezo mi vida. No, me alejo de las cosas de Dios, me alejo de la tutoría de mis padres. Y empiezo a hacer, y eso está muy bien. Pero lo triste es que dejamos a Dios. Que nos sentimos orgullosos que porque tenemos unos cuantos pesos o porque estamos ganando unos cuantos pesos que nos hacen más de una manera libres. Eso es una tontería. Veamos, aquí nos ha dejado un clarísimo ejemplo. Ahora, si tú tienes un empleo, si tú tienes la manera o la capacidad para hacer un dinero, glorifica a Dios. No te sientas orgulloso de que porque por tus propias pistolas lo estás haciendo tú solo. Dios te ha dado la capacidad para que tú emprendas ese negocio. Dios te ha dado la salud para que tú emprendas lo que quieres hacer. Dios te ha dado las fuerzas. ¿Por qué dejar a Jehová? ¿Por qué dejar a Dios? ¿Por qué dejar la bendición, digo yo? Eso es lo peor que podamos hacer. Somos hijos de Dios.
No provoquemos a ira al Santo de Israel, mis hermanos, con un amor hacia Él intenso, profundo. Por eso, mis hermanos, dice, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 26, pero ahora el verso 21, cuando se hizo fuerte su corazón estaba tan orgulloso que se extravió. Pero dice el verso 21, dice, el Señor hirió a Uzías y él fue leproso hasta el día de su muerte. ¡Qué tristeza! Él emprendió desde joven andando en los caminos de nuestro Dios. Llegó un momento en que se creyó muy independiente, se alejó de los caminos de Dios, o sea, empezó a hacer las cosas contrarias. Y mira cómo terminó. Terminó lleno de lepra. El Señor lo hirió. Él provocó a ira al Santo de Israel. Lo hirió de lepra. Mis hermanos, la vida de este hombre es un ejemplo para nosotros. El Señor dice, ¿verdad? Yo a todo aquel que amo y tomo por hijo, lo voy a disciplinar. Lo voy a azotar incluso, dice el Señor. Hermanos, no provoquemos al Señor. Hoy es el tiempo en que nosotros, mis hermanos, si estamos equivocados o enfocados o mal alineados en nuestra vida, hoy es el tiempo. Yo no estoy aquí para condenarte, sino al contrario, para hacerte un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete, dice el Señor. Cambia de dirección. Reivindícate, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Ya con el pasado ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y el futuro es incierto. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que debemos de analizarnos y hacer un compromiso con el Señor. La parábola, hermanos, del sembrador es para examinarnos. Si estamos verdaderamente convertidos o no estamos. Es para analizarnos si estamos demasiado preocupados. ¿Qué es lo que vamos a hacer con preocuparnos? ¿Vamos a poder lograr las cosas? ¿Por qué no ponernos en las manos del Señor? ¿Por qué no permitirle que el Señor bendiga maravillosamente nuestra vida? Permitiéndole entrar, como decía Apocalipsis, ¿verdad? Él toca. Él una vez más está tocando a tu corazón. Él sabe tu conducta, tu actitud, tu sentir, tus fallas. Él lo sabe. Pero Él dice, yo estoy aquí, quiero venir a morar contigo. En esta hermosa mañana Él dice, yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar a morar en tu vida, dice el Señor. Ahora, mis hermanos, todos nosotros, la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Para amar, para ser sensibles, para no ser indiferentes. El Señor dice que Él nos ha dado un espíritu nuevo. Un espíritu de valentía, no de cobardía. Dice el Señor que Él nos lo ha dado. ¿Por qué no verdaderamente permitirle entrar al Señor para que Él consuma todo su propósito en nosotros? Mis hermanos, el amor de Dios hace falta en tu iglesia. Mi hermano, hermana, el amor de Dios hace falta en la familia. Hace falta en el matrimonio. Hace falta donde quiera que tú vayas. En tu empresa, en tu vida laboral, en la sociedad. El Señor en esta hermosa mañana quiere bendecirte de esta manera. Tan simplemente es lo que hay que hacer, es abrirle nuestro corazón. Esta es la invitación. Si tú verdaderamente te has identificado o hay alguna falla en tu corazón, mira, el Señor no es el que está aquí para condenarte, sino todo lo contrario. Él es el más interesado en que tú te reivindiques, te arrepientas y emprendamos una vida maravillosa tomado de su mano. Si en esta hermosa mañana tu deseo es una vez más decirle al Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi espíritu, toma mi cuerpo, toma mi mente, te invito a que ores conmigo.
Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por este maravilloso y grande privilegio, Señor, en el cual estamos una vez más ante tu presencia para honrarte, reconocerte como nuestro único Dios, creador de este cielo y de esta tierra, reconocerte como nuestro único proveedor de este amor que tanto necesitamos como seres humanos. Gracias, Padre Santo. Y también queremos reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor, porque tú nos conoces. Estamos al desnudos ante tu presencia. No tenemos ninguna careta, Señor. Tú nos conoces. Tú conoces nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro caminar diario, Señor. Tú mejor que nadie sabes cómo está el amor en nuestro corazón. Sabemos también, Padre Santo, que nos has dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón para que sea lleno de sensibilidad y de amor para el prójimo. Te pedimos, Padre Santo, que hagas morar a tu Hijo Jesús en nuestra vida, para que Él nos ayude a sensibilizarnos, para que Él nos ayude a mirar las necesidades de la gente que nos rodean con los mismos ojos de tu Hijo. Que nos haga sentir, Señor, con ese mismo amor que tu Hijo en ese ministerio terrenal, Señor, era motivado para ayudar a los demás, a los necesitados, que también haya ese sentir en nosotros. Padre bendito y misericordioso, sabemos, Padre Santo, que el mundo y sus apariencias están constantemente al acecho para engañarnos. Que a veces, Padre bendito y misericordioso, permitimos que nos ahoguen nuestro corazón, que ahoguen nuestra esperanza, que ahoguen nuestra fe, Padre bendito. Y hoy, Señor, una vez más, queremos decirte que sin tu amor, sin tu presencia en nuestra vida, nosotros no somos nada. Pedimos, si te hemos ofendido en palabra, obra o pensamiento, perdónanos, Padre Santo. Danos la fuerza para vivir con pasión este llamado que nos has hecho. Danos la fuerza, Padre Santo, para vivir con pasión ese llamado a servicio, Señor, que nos has tenido. Padre bendito y misericordioso, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin tu amor y sin tu misericordia no somos nada. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu mensaje. Bendice tu palabra como siempre, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor.